Con sus fuerzas de primera línea sin lograr avances significativos en Ucrania, el ejército ruso decidió apostar todo por una nueva arma secreta. Un arma con el potencial de cambiar la forma en que se libraba la guerra y anular una de las mayores ventajas de Kiev. Los desarrolladores e ingenieros rusos pasaron meses afinando este sistema antes de implementarlo para su primera prueba en condiciones reales de combate. Ellos creían que este era el momento en que el impulso finalmente volvería a estar a su favor. Se equivocaron. El arma secreta de Rusia falló en cuestión de minutos, enviando a los comandantes del Kremlin a replantear sus planes una vez más. El arma en cuestión se conoce como Arena M. No es un misil ni un dron, sino un sistema de protección activa, o APS. Como su nombre lo indica, un APS es un sistema diseñado para prevenir activamente daños a vehículos militares, como tanques y vehículos blindados de infantería, de armas como cohetes y misiles. Ejemplos famosos incluyen el sistema Trophy de Israel y el APS Quick Kill de Estados Unidos. Rusia ha desarrollado y utilizado varios sistemas de protección activa propios a lo largo de los años, incluyendo el Arena, que fue diseñado originalmente a principios de los años 90 para contrarrestar amenazas como granadas propulsadas por cohete y misiles antitanque. Sin embargo, en 2026, la mayor amenaza para los blindados rusos no son los cohetes, sino los drones. Ucrania ha desarrollado una de las flotas más grandes y poderosas de vehículos aéreos no tripulados, UAVs, en el mundo, contando con una asombrosa y diversa variedad de drones para llevar a cabo ataques de precisión contra su enemigo, y ha utilizado esos drones con un efecto notable, destruyendo miles y miles de activos rusos de alto valor. Desde tanques y vehículos blindados de combate hasta transportes blindados de personal, vehículos de ingeniería, puestos de mando, artillería, radares, lanzacohetes y más. A medida que avanzaba la guerra, los UAV de Ucrania se volvieron tan decisivos en las zonas de combate que los comandantes rusos cambiaron completamente sus tácticas. Al principio, dependían mucho de su ventaja en blindados, enviando grandes columnas de vehículos blindados y grupos de asalto mecanizados a pueblos, ciudades y asentamientos, confiando en la pura masa de metal y poder de fuego para romper las líneas defensivas ucranianas. Pero cuando los operadores de drones ucranianos empezaron a eliminar tanque tras tanque y vehículo tras vehículo, el Kremlin se dio cuenta de que simplemente no podía seguir desperdiciando sus blindados tan fácilmente. Así que Rusia empezó a usar tanques y vehículos blindados con menos frecuencia, confiando en su lugar en pequeños grupos de asalto de soldados que se veían obligados a avanzar hacia territorio enemigo a pie o a bordo de vehículos civiles simples como motocicletas todoterreno y camionetas SUV. Esto le facilitó mucho las cosas a Ucrania, ya que varias unidades y batallones pudieron atrincherarse y defender sus posiciones de manera más eficiente sin tener que preocuparse por decenas de tanques enviados en su contra. Mientras tanto, los ingenieros militares del Kremlin se pusieron a trabajar en formas de hacer que sus vehículos blindados fueran más resistentes a los ataques de drones ucranianos. Ahí es donde entra el Arena M, una versión nueva y mejorada del sistema Arena APS. Los funcionarios rusos afirman que el Arena M puede interceptar eficazmente municiones que vengan desde cualquier ángulo. Lo hace utilizando un radar Doppler multifuncional, que escanea el área circundante en busca de cualquier objeto que se acerque rápidamente, como misiles antitanque o RPGs. Cuando se detecta una amenaza, la computadora a bordo del Arena M mide automáticamente su velocidad, dirección y trayectoria de vuelo proyectada. Luego, antes de que el proyectil haga impacto, el Arena M dispara su propia carga explosiva defensiva hacia él, enviando una lluvia de fragmentos metálicos en la trayectoria del proyectil para hacerlo detonar en el aire o desintegrarlo antes de que alcance el vehículo. Originalmente, como este sistema fue diseñado para identificar y activarse contra objetivos de rápido movimiento, no se consideraba efectivo contra drones, que se mueven mucho más lento que los misiles y cohetes. Pero con los drones convirtiéndose en una amenaza tan grande, Rusia decidió perfeccionar el Arena M para enfrentarlos. Y en julio de 2026, después de meses de trabajo, fuentes rusas empezaron a compartir la noticia de que los tanques de combate principales T-72B, 72B3A equipados con la última versión del sistema Arena M-APS se estaban preparando para apoyar los asaltos en primera línea contra posiciones ucranianas. Los informes también afirmaban que el Arena M ahora era capaz de interceptar no solo misiles antitanque y proyectiles, sino también drones FPV. Esto tenía el potencial de cambiarlo todo. Si Rusia realmente había encontrado una manera de hacer que sus tanques y vehículos blindados fueran prácticamente a prueba de drones, la intensidad de sus asaltos podría multiplicarse de la noche a la mañana. El Kremlin ya no tendría que ser tan cauteloso y conservador con sus activos blindados. De repente, Ucrania podría encontrarse enfrentándose a enormes columnas de tanques, listas para abrir brechas en sus líneas defensivas y reducir sus fortificaciones a escombros, y ya no tendría una forma efectiva o confiable de contrarrestarlas. Rusia, mientras tanto, podría redoblar sus esfuerzos,
aprovechando al máximo los cálidos meses de verano para iniciar una nueva ofensiva audaz en áreas clave a lo largo del frente y potencialmente capturar territorios importantes que le permitirían avanzar y lograr mayores avances. Aunque ya han sido destruidos miles de sus tanques y vehículos blindados, Rusia todavía tiene uno de los ejércitos de tanques más grandes del mundo, gracias a sus enormes reservas de sistemas de la era soviética, y aunque muchos de esos sistemas datan de hace décadas y tienen varias fallas en comparación con tanques más modernos, están lejos de ser inútiles. Todavía tienen cañones extremadamente poderosos, capaces de destruir vehículos, estructuras y soldados en su camino. En otras palabras, a pesar de que los drones se convirtieron en una fuerza tan dominante en la guerra, los tanques y vehículos blindados todavía tienen el potencial de marcar una gran diferencia. Rusia solo necesitaba encontrar una manera de aumentar su capacidad de supervivencia y permitirles permanecer en el campo de batalla el tiempo suficiente para marcar la diferencia. Hasta ese momento, todos sus esfuerzos habían fracasado. Equipar los tanques con armaduras improvisadas antidrones, como las llamadas jaulas antidrón, por ejemplo, no había funcionado en absoluto. Las tropas rusas habían intentado soldar pinchos, rejillas, mallas y redes de alambre encima de sus tanques para dificultar que los drones ucranianos atacaran sus puntos débiles. Pero los pilotos ucranianos pronto encontraron formas de superar estas defensas, como usar drones bombarderos para hacer agujeros en las jaulas antidrón desde arriba, antes de enviar drones de ataque a través de esos huecos para terminar el trabajo. Las jaulas antidrón también hicieron la vida mucho más difícil para las tripulaciones de los tanques rusos. El peso adicional hacía que sus vehículos fueran más lentos y difíciles de maniobrar, y los diferentes pinchos y otras modificaciones incluso hacían bastante peligroso entrar y salir de estos tanques. Sin embargo, la incorporación de la Arena M parecía ser un paso mucho más grande en la dirección correcta para Rusia. No haría que los tanques fueran invencibles, algunos inevitablemente seguirían siendo dañados y destruidos, y se sabía que el sistema tenía ciertas limitaciones, como el hecho de que solo podía llevar 12 proyectiles interceptores a la vez. Esto significaba que todo lo que Ucrania tenía que hacer era enviar una docena de drones hacia un tanque para agotar su sistema de protección activa, antes de enviar un dron de ataque final para dar el golpe de gracia. Aún así, esas 12 municiones podían ayudar a que los tanques rusos ganaran tiempo valioso para moverse por el campo de batalla y disparar sus armas contra las defensas de Ucrania. También podrían abrir oportunidades para que otros vehículos o tropas a pie avanzaran detrás de sus tanques y superaran las posiciones ucranianas. Además, si Ucrania de repente tuviera que usar 10 veces más drones para destruir cada tanque ruso, eso cambiaría drásticamente la ecuación económica de la guerra. Kiev se vería obligado a gastar mucho más dinero y materiales en la producción de drones si quisiera seguir neutralizando los blindados del Kremlin. Y todo esto sucedía en un momento en que Rusia realmente estaba a la defensiva. Sus fuerzas estaban teniendo dificultades para lograr avances significativos en las líneas del frente e incluso estaban siendo empujadas hacia atrás en algunas áreas. Sus pérdidas habían alcanzado niveles insostenibles y el Kremlin ya no podía reclutar suficientes tropas nuevas para reemplazar a las que estaban siendo muertas y heridas en Ucrania. E incluso en el frente interno, Rusia estaba literalmente ardiendo debido a los repetidos ataques de vehículos aéreos no tripulados ucranianos contra objetivos como refinerías de petróleo, líneas de suministro, puestos de mando e instalaciones logísticas. Con su economía hecha trizas y sus perspectivas de victoria disminuyendo cada día, Rusia necesitaba alguna forma de cambiar el rumbo. Necesitaba volver a poner sus blindados en la lucha. Y la Arena M parecía ser la única manera de lograrlo. Solo quedaba ponerlo a prueba. A finales de julio llegó esa prueba. Pero antes de ver lo que pasó y cómo resultó para ambos bandos, estás viendo The Military Show. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. El 22 de julio las fuerzas rusas lanzaron su mayor asalto mecanizado en meses en la región ocupada de Donetsk, en Ucrania. Los detalles del asalto fueron compartidos en línea por la Brigada Azov de Ucrania. El 22 de julio, los ocupantes, utilizando fuerzas del 8º y 41º ejércitos junto con la 90ª división de tanques, intentaron un asalto en el sector, defendido por el primer cuerpo Azov de la Guardia Nacional de Ucrania, involucrando decenas de unidades de vehículos blindados y ligeros. Informes de noticias adicionales revelan que tanques, vehículos blindados de combate, sistemas de cohetes BM-21 Grad, camiones comerciales y la infantería de apoyo participaron en este asalto, junto con varios equipos de motocicleta de 2 personas que operaban independientemente de la fuerza mecanizada principal. La Brigada Azov informa que Rusia también dependió de sus drones de ataque Gerbera y Lancet en un intento de controlar el espacio aéreo sobre el campo de batalla, junto con un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Tornado S, MLRS. Esta era una fuerza considerable, como la que Ucrania no había tenido que enfrentar en más de un año. Los comandantes de Rusia también ordenaron a la fuerza dejar grandes espacios entre cada vehículo, presumiblemente para darles espacio para maniobrar o tomar acciones evasivas si se encontraban con minas, cohetes o drones. Además,
La gran fuerza mecanizada avanzó desde varios ejes, convergiendo hacia varios pequeños asentamientos alrededor del pueblo de Shakove. Nuevamente, esto parecía ser una decisión táctica bastante inteligente. En lugar de atacar con una columna densa, Rusia dividió sus fuerzas y le dio a Ucrania más problemas con los que lidiar. Azov informa que el asalto duró aproximadamente 4 horas y no terminó nada bien para los rusos. Tal vez esperaban que Ucrania no se esperara que una fuerza blindada tan grande llegara a sus puertas. Quizá creyeron que después de tantos meses lidiando con pequeños escuadrones de asalto, los defensores ucranianos podrían haber olvidado cómo enfrentarse a tanques y vehículos blindados. También apostaban a que la Arena M sería el factor decisivo, el arma secreta para la que Ucrania no tendría respuesta. Todas esas esperanzas resultaron infundadas y se desmoronaron en cuestión de minutos. Esta parte en particular del frente está especialmente bien defendida, y el ejército ucraniano no tiene la costumbre de dejar las cosas al azar o simplemente esperar lo mejor. Toma numerosas medidas activas para defender su valioso territorio y prepararse para cualquier eventualidad, y estaba más que listo para repeler el asalto ruso. Tan pronto como los drones de reconocimiento de Ucrania detectaron la fuerza que avanzaba, se puso en marcha un plan de respuesta rápida. Azov informa que sus propias tropas, junto con unidades adscritas, predijeron las rutas que tomarían los rusos y las bloquearon. Colocaron minas y obstáculos, también utilizando ataques de aviación táctica para dañar los puentes cercanos sobre el río que rodea y atraviesa el pueblo de Shakove, interrumpiendo el avance del enemigo. Al no tener un camino claro hacia adelante, los rusos intentaron construir puentes de pontones para abrir nuevos caminos sobre el río. Sin embargo, al hacerlo, simplemente le dieron a Ucrania más objetivos a los cuales apuntar. En cuestión de minutos, los cielos sobre el campo de batalla se llenaron de drones FPV y drones bombarderos pesados, y Ucrania también dependía de unidades de artillería cercanas para hacer llover fuego desde arriba sobre las fuerzas rusas. El sistema Tornado SMLRS de Rusia fue destruido, mientras que los ataques de la aviación táctica eliminaron los pontones antes de que pudieran ser utilizados. En cuanto a sus tanques y otros vehículos blindados, muchos de ellos también fueron destruidos, incluyendo aquellos equipados con el Arena M. Las imágenes muestran claramente a un tanque T-72B3A sufriendo un ataque de dron mientras estaba en movimiento, antes de que otros UAVs se acercaran para terminar el trabajo. No hay imágenes ni videos que muestren a la Arena M funcionando realmente para repeler a algún UAV ucraniano. Eso no significa que no haya funcionado en absoluto, ya que según los informes fue un conflicto de 4 horas, y solo hay unos minutos de grabación de video disponibles de ese enfrentamiento. El Arena M puede que sí haya logrado derribar algunos drones, pero al final claramente no fue suficiente para mantener vivos los tanques rusos el tiempo necesario para que este asalto tuviera éxito. Los números hablan por sí solos. Azov informa, como resultado de las acciones profesionales de todas las unidades involucradas bajo el mando del primer cuerpo Azov de la Guardia Nacional de Ucrania, y utilizando artillería de tubo, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y drones de ataque, se destruyeron los siguientes objetivos: 7 tanques, 6 vehículos blindados de combate, un lanzacohetes múltiple de M21 Grad, un lanzacohetes múltiple Tornado S, 3 unidades de equipo especial y 47 unidades de vehículos ligeros. 123 ocupantes fueron eliminados y 29 resultaron heridos. El asalto mecanizado fue repelido. El Ministerio de Defensa ruso ha guardado silencio sobre la operación, muy probablemente por vergüenza y pena ante la magnitud de su fracaso. Y aunque existe la posibilidad de que algunos de los equipos de infantería o de motociclistas hayan logrado pasar el área principal de enfrentamiento, este asalto debe considerarse un desastre para las fuerzas del Kremlin. Numerosos blogueros militares rusos han afirmado lo mismo, y varias de las voces más importantes han condenado a los comandantes del Kremlin por dar luz verde a lo que consideran un asalto tan estúpido y tan derrochador. El canal oficial en el frente, por ejemplo, escribió: en la era del dominio total de los drones, lanzar columnas mecanizadas a asaltos frontales no es una táctica, sino un suicidio. Esto no es una guerra. Esto es una masacre llevada a cabo por los incompetentes del Distrito Militar Central. El nuevo sistema de protección activa del T-72, inútil, no salvó a nadie. No funcionó. Es julio de 2026 y nuestros generales idiotas siguen atacando en columnas. Esto es vergonzoso. Esto es el colmo de la incompetencia, y quienes toman esas decisiones deben rendir cuentas al máximo. El escritor y activista político ruso Vladimir Kucherenko, mejor conocido por su seudónimo Maxim Kalashnikov, estuvo de acuerdo. En Telegram, escribió: Kalashnikov expresó su sorpresa de que esos asaltos todavía se estuvieran llevando a cabo en el 5º año de la guerra, a pesar de que todos deberían estar conscientes de la amenaza de una guerra con drones. Continuó exigiendo que quienes dan las órdenes para esos asaltos rindan cuentas, afirmando que esa es la única manera en que esta carnicería terminará alguna vez. Estas no son las opiniones de los rusos comunes. Son las opiniones de algunos de los nacionalistas más extremos del país, el tipo de personas que quieren ver al ejército ruso acabar con Ucrania, tal como la conocemos, y en su mayoría están de acuerdo en que la estrategia actual del país está condenada al fracaso, y no es difícil ver por qué.
En cuestión de horas, Rusia perdió numerosos activos de alto valor y aproximadamente 150 soldados y no logró ningún avance. Apostó todo a la Arena M, creyendo que este sistema marcaría la diferencia. Incluso le quitó las púas y jaulas a sus tanques, ya que estaba tan confiado en que este nuevo y mejorado APS sería más que suficiente para mantenerlos con vida. Como muestran las pruebas, no lo fue. Los analistas han examinado detenidamente las grabaciones del conflicto, y algunos concluyen que la Arena M ni siquiera disparó, mientras que otros creen que logró eliminar algunos drones antes de quedarse sin municiones. De cualquier manera, la conclusión es clara. Este sistema no es el factor decisivo que el Kremlin quiere que sea, simplemente no es lo suficientemente fuerte, lo que significa que Rusia sigue sin tener respuesta al dominio de drones de Ucrania. Mientras eso continúe, las fuerzas del Kremlin estarán estancadas, obligadas a elegir entre dos enfoques tácticos que han demostrado ser ineficaces. Por un lado, podrían seguir trayendo tanques y lanzar más asaltos mecanizados, esperando que la pura cantidad de sus blindados sea suficiente para superar las defensas de Ucrania. Sin embargo, eso es poco probable que suceda, ya que Ucrania ha demostrado en innumerables ocasiones que sus drones son más que capaces de enfrentarse incluso a los mejores tanques rusos. Por otro lado, Rusia podría decidir seguir el consejo de los blogueros militares y mantener sus blindados en reserva, ordenando a sus ingenieros que trabajen en mejorar aún más el Arena M. Mientras tanto, no tendrá más opción que seguir enviando pequeños escuadrones de soldados hacia las posiciones ucranianas, esperando que uno o dos logren infiltrarse en las posiciones enemigas y las desestabilicen desde dentro. Es una estrategia menos derrochadora, pero es extremadamente improbable que produzca el tipo de avances amplios que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere ver para respaldar su creencia de que esta guerra todavía es, de alguna manera, ganable. Y así el ejército ruso sigue atrapado en el limbo, encerrado en una situación en la que haga lo que haga está condenado, donde cada enfoque fracasa y hasta los más mínimos avances son prácticamente imposibles de lograr. Mientras tanto, el ejército de Ucrania solo se está fortaleciendo. El país nombró recientemente a un nuevo comandante en jefe intrépido, el mayor general Mijailo Drapati, sobre quien puedes aprender más en este video, o para conocer más sobre el plan a largo plazo de Kiev para arrastrar a Vladimir Putin a la mesa de negociaciones y poner fin a este conflicto de una vez por todas, mira este video. Y finalmente, para más reportes de última hora, análisis profundos y desgloses detallados de las batallas más importantes, el equipo militar y las tácticas en la guerra entre Rusia y Ucrania, suscríbete a The Military Show hoy mismo.